Mi padre desapareció hace 11 años, creo que ahora sé lo que pasó. Mi padre fue, y sigue siendo, mi héroe. Seguro que suena a otro cliché trillado y, diablos, puede que lo sea, pero para mí es muy importante que recuerdes este dato porque, de lo contrario, todas las cosas que te voy a contar y todas las acciones que he llevado a cabo, me harán parecer un completo lunático. Era antropólogo de profesión y eso se notaba desde el primer momento en que lo conocías. Incluso cuando yo era muy joven, sabía que mi padre amaba a las personas. Le fascinaban y adoraba todo lo relacionado con ellas. Eso se reflejaba en las ridículas camisas hawaianas que usaba cuando organizaba barbacoas espontáneas en el jardín, en las que se las llevaba en la palma de la mano cuando estrechaba con entusiasmo la mano de cada camarero y cajero de banco que conocía y en las arrugas de sus ojos cuando soltaba otra carcajada estridente, el tipo de risa que hacía que todos los demás de la zona quisieran reírse con él. Al parecer, la gente también lo amaba. Escribió muchos libros y, al parecer, su personalidad brillaba incluso en la escritura, porque se vendían increíblemente bien. Fue después del éxito rotundo de un libro en particular, uno que trataba sobre leyendas populares en nuestro estado natal de Colorado, que decidió que compraríamos una casa para viajar en vacaciones. Dios, parece amargamente irónico mirar atrás ahora. Pero llegaremos a eso. La casa de vacaciones estaba en un pequeño pueblo galés llamado Alfordir. Estaba, como sugiere el nombre galés, a orillas del mar, y el pueblo bordeaba una hendidura semicircular en la costa del país, flanqueada a ambos lados por acantilados escarpados. A poca distancia de la playa, aproximadamente donde estaría el centro del círculo si se completara, había una pequeña isla. Era poco más que una gran roca, que albergaba poco más que un par de pequeñas grutas y un puñado de nidos de gaviotas. Se llamaba la isla de Morgan. Solo pude pasar un par de veranos en la casa, pero los recuerdo con mucho cariño. Mi padre estaba muy interesado en la zona, no solo por su aprecio por la cultura galesa o lo poco que quedaba después de la gentrificación de la zona, sino también por algunas de las atracciones más singulares de la ciudad. Dos en particular me llaman la atención al reflexionar sobre ellas, y ambas tenían que ver con la isla. Si uno estaba afuera por la noche, o cuando una densa niebla cubría la ciudad, podía escuchar una melodía baja y evocadora que llegaba desde el mar. Era como si alguien tocara la flauta, resonante y triste, a lo lejos, al otro lado del agua. Mi padre pensaba que era el viento, que se colaba en las grietas y hendiduras de la isla Morgan y volvía a fluir hacia el agua, y que la fricción de las rocas empapadas por el mar producía el aullido fantasmal. Durante el día, dijo, los sonidos de la ciudad lo ahogaban. Pero por la noche, nos sentábamos juntos en el porche trasero de la casa y escuchábamos a la isla cantar al otro lado del Mar Negro. Desde nuestro porche también era posible observar el otro fenómeno. Si mirabas hacia la isla en una noche clara, era posible ver pequeños puntos de luz brillantes flotando sobre el agua oscura. Por lo general, aparecían en pares y parecían sumergirse e hincharse como si estuvieran sobre las olas. Mi padre pensó que era un efecto de la luz de la luna, tal vez un reflejo inusual de algo en la isla o en la orilla. Y pensó que eran hermosos. Como diamantes flotando en el mar, dijo. Y lo miré, con estrellas en los ojos, y estuve de acuerdo. Yo tenía solo 9 años cuando desapareció. Había decidido que iba a salir a pescar durante el día. Teníamos un pequeño bote y salía en él con bastante frecuencia, salía a media mañana y no regresaba hasta que los últimos rayos de sol se escabullían del cielo. Por lo general, me dejaba ir con él y le rogué que me dejara ir ese día también, pero no me dejó. Todavía no estoy segura de por qué. Tal vez había estado particularmente pegajosa los días anteriores, o tal vez estaba planeando salir y hacer algo peligroso esa mañana, no lo sé. Pero sí sé que, cuando oscureció esa noche, no regresó. Y nunca más lo hizo. Encontraron el barco, que estaba estrellado contra los acantilados a unos kilómetros de la costa de Alfordir, pero ni rastro de papá. Aunque accidentes como este eran poco comunes en la zona, no eran inauditos, y finalmente se consideró que se había producido un ahogamiento accidental. Exploraron la zona durante un tiempo, buscando su cuerpo, pero no encontraron nada y, después del peor viaje en avión de nuestras vidas, mi madre y yo tuvimos que enterrar un ataúd vacío. No volvimos a la casa de vacaciones después de eso. Estábamos bien económicamente,
ya que mi padre nos había dejado una parte considerable de los ahorros para complementar los ingresos de mi madre, pero no podíamos afrontar la idea de volver al lugar donde había sucedido todo. Al mismo tiempo, sin embargo, mi madre no podía soportar deshacerse de la casa. Y así estuvo, cayendo en desuso, durante 11 años. Hasta hace unos días. Hace poco cumplí 20 años y, después de pasar por una especie de crisis en mi vida, decidí que era hora de cerrar el capítulo. A mi madre no le gustó mucho mi decisión. Si fuera por ella, dejaríamos que la casa se pudriera y no pensaríamos más en ello. Pero ya había tomado una decisión y, antes de que ella pudiera hacer un esfuerzo real por detenerme, me dirigí al aeropuerto de Cardiff. Opté por alojarme en las pequeñas posadas de Alfordir en lugar de intentar quedarme en la casa. Resultó ser una decisión inteligente, ya que, cuando llegué a nuestra antigua casa de vacaciones, estaba en un estado de deterioro severo. Al estar tan cerca del mar, el desgaste había hecho mella en el exterior de la casa, y el jardín, que antes estaba bien cuidado, se había convertido en una maraña de hierba descuidada y malezas espinosas. El interior estaba prácticamente intacto, salvo una habitación que se había inundado a través de un agujero en el techo, pero una gruesa capa de polvo se había asentado sobre los pocos muebles que quedaban cuando desalojamos el lugar. La noche se acercaba rápidamente y decidí que sería mejor que volviera a la posada para decidir qué hacer con el lugar. Mientras atravesaba la puerta, me di la vuelta una última vez, casi esperando ver a mi padre sentado en las escaleras detrás de mí. Pero no había nadie allí. Después de una noche de insomnio, decidí pasar el día siguiente, ayer, en el agua. Compré algunas provisiones en una pequeña tienda de artículos de pesca y me deslicé en un bote alquilado en el puerto. Mientras avanzaba lentamente hacia el mar, tuve la extraña sensación de estar reviviendo el último día de mi padre. Al mirar a través de las brillantes olas, mis ojos se engancharon en una cueva estrecha escondida en el flanco irregular de la isla de Morgan. Empecé a dirigirme hacia ella por un momento, pero me detuve. ¿Qué estaba haciendo? Había visto a gente intentar acercarse a la cueva antes, y un barco patrulla siempre te detenía, diciendo que no era seguro para el acceso público. Propenso a derrumbarse, decían. Una pequeña parte de mi cerebro susurró que probablemente no habían revisado allí, todos esos años atrás. Habrían pensado que era demasiado peligroso, que no valía la pena correr el riesgo de buscar. Tal vez, solo tal vez. No. Sacudí la cabeza como para sacarme esos pensamientos idiotas de la cabeza. Estaba allí para cerrar el asunto, no para iniciar una investigación tonta, peligrosa y probablemente infructuosa. Encontré un buen lugar un poco más allá de la isla y me dispuse a pasar el día pescando. Al final no pesqué nada. De todos modos, cuando yo era más joven nunca habíamos pescado mucho y los años transcurridos habían reducido la ya menguante población de peces. Además, nunca pude borrar por completo de mi mente los pensamientos sobre la cueva. Antes de que me diera cuenta, la larga e inquieta tarde se había convertido en noche y la oscuridad se extendió rápidamente por el cielo como una mancha. Mientras rodeaba la isla, no pude ver otras siluetas contra las luces brillantes de la ciudad. Estaba solo en el agua y estaba muy cerca de la cueva. Me pasé las palmas de las manos por la cara. Sabía que no conseguiría pegar un ojo si no comprobaba al menos y, además, ahora era la oportunidad perfecta, sin barcos de patrulla merodeando por allí. Oculto por la oscuridad del mar abierto, anclé el barco lo más cerca que pude de la pequeña playa rocosa en la entrada de la cueva y chapoteé hasta la entrada, haciendo una mueca de dolor cuando el agua helada empapó mis zapatillas. De pie en la playa de grava, rebusqué en mi bolsillo. Sentí un alivio al sentir el tintineo de mi llavero contra las yemas de mis dedos. Lo saqué, presioné el botón de la pequeña linterna que llevaba enganchada al llavero y su débil haz atravesó la oscuridad que tenía frente a mí. El pequeño consuelo que me brindaba la luz se desvaneció cuando escuché un ruido detrás de unas piedras grandes a unos pocos metros de distancia. Mi mano tembló cuando apunté la linterna hacia la fuente del sonido y me tambaleé hacia atrás cuando una figura se movió detrás de las rocas. ¿Papá? Había salido como una pregunta, pero cuando mis ojos incrédulos se posaron en el hombre que tenía delante, estuve seguro de que era él. Era mucho mayor y estaba mucho más desaliñado que cuando lo había visto por última vez, y todavía estaba un poco oculto por las sombras de la entrada de la cueva. Aún así, estaba seguro. Era mi padre.
Mi corazón dio un vuelco de alegría y me tambaleé hacia adelante, resbalándome en la gravilla suelta y húmeda en mi prisa por abrazarlo. Sin embargo, para mi consternación, él comenzó a retroceder, se apartó bruscamente de mis brazos abiertos y se deslizó hacia atrás, más adentro de la cueva. No hay tiempo, Carter. Su voz era áspera y estrangulada por el desuso. ¿Qué? Sacudió la cabeza hacia atrás, indicándome que lo siguiera dentro de la cueva. Me quedé tan atónito por lo extraño de la interacción, por su repentina aparición y por su figura retirándose cada vez más hacia la oscuridad de la cueva, que lo seguí sin dudarlo. En ese momento, parecía que era lo único que podía hacer. Aunque sus pasos parecían rápidos y ensayados, los míos eran inestables debido a la roca resbaladiza que había debajo de mí. Él todavía estaba justo delante de mí, justo en el borde del haz de luz de mi linterna, pero tuve que aumentar mi ritmo, que estaba entrecortado y resbaladizo, para seguir su ritmo mientras él seguía avanzando. Aún no hay tiempo para reuniones. Te prometo que todo eso llegará a su debido tiempo, pero por ahora solo necesito que confíes en mí. Me faltaba el aliento debido a nuestro ritmo acelerado y, aunque las preguntas me quemaban en la punta de la lengua, no podía expresarlas verbalmente. Las paredes de la cueva parecían estar un poco más cerca ahora y mi claustrofobia se convirtió en un nudo en mi garganta, bloqueando aún más cualquier intento de comunicación que pudiera hacer. Hace años, el día que desaparecí, descubrí un lugar ritual en el fondo de esta cueva, explicó, mientras yo avanzaba tambaleándome. No recuerdo qué pasó entre entonces y hace 2 días. Todo lo que sé es que me desperté aquí, con el lugar del ritual brillando a mi alrededor. Me las arreglé para averiguar la fecha gracias a un barco que pasaba. No sé qué pasó, Carter, y lamento mucho haberte dejado solo por tanto tiempo, pero sí sé que algo está sucediendo esta noche, en esta cueva. No sé qué pasará si no lo detenemos, pero no quiero averiguarlo. Y necesito tu ayuda. La cabeza me daba vueltas con toda la información nueva. Él seguía moviéndose rápidamente frente a mí y, aturdido como estaba, perdí la concentración por un momento y, con ella, el equilibrio. Tropecé, deteniéndome por un momento al agarrarme con las manos, raspándome gravemente. Sin embargo, no fue el dolor lo que noté. En el momento en que me detuve, también lo hizo mi padre. Me levanté lentamente y di otro paso hacia adelante. Él también lo hizo. Di unos cuantos pasos más y él me siguió. Pero cada vez que me detenía, él también lo hacía. Era como si estuviera decidido a permanecer tan lejos de mí como lo estaba en ese momento. Lo suficientemente cerca para seguir siendo visible, lo suficientemente lejos para evitar toda la potencia de mi débil haz de luz de linterna. Se me heló la sangre. Vamos, Carter, dijo con voz ronca, con urgencia y algo más que ahora sé que era hambre, distorsionando su tono. Tenemos que darnos prisa. Ese había sido el objetivo desde el principio, ¿no? Apurarme, darme mucha información de golpe, no darme tiempo para pensar. Pero ahora estaba pensando. Era una historia plausible, seguro. Mi padre había sido un hombre curioso y, si hubiera tenido la misma oportunidad que yo, era muy posible que también hubiera intentado explorar la cueva. Un antropólogo se habría sentido intrigado por un supuesto lugar ritual y, si en verdad hubiera sucedido algo sobrenatural, eso podría explicar su desaparición de la manera que él describió. Pero algo todavía me molestaba. Como mencioné, a mi padre siempre le había gustado la gente. Ahora, la primera persona que ha visto en 11 años, incluso si esos 11 años fueron una confusión atemporal, llega a la cueva y no pierde el tiempo en saludarla. ¿Ni siquiera cuando esa persona es su propio hijo? No parecía correcto. Tensé la mano alrededor del llavero y, con un movimiento fluido, avancé y enfoqué el pálido haz de luz directamente sobre la figura que tenía frente a mí. Se sacudió hacia atrás tan rápido como pudo, pero no lo suficientemente rápido. Esta vez no y finalmente lo vi como era. Claro, se parecía mucho a mi padre. Una versión envejecida y golpeada de él, hecha a medida para parecer que había estado inconsciente en una cueva durante 11 años. Una copia excelente. Pero también podía entender por qué había estado evitando la luz. En el detalle que proporcionaba la luz tenue, podía ver cómo sus extremidades parecían ligeramente demasiado largas, cómo sus hombros no encajaban del todo en sus cuencas, cómo sus dientes parecían un poco demasiado grandes para su boca.
¿Y sus ojos? Dios mío. Eran del mismo color que los de mi padre, claro, pero ahí terminaba el parecido. Eran vacíos, vidriosos, artificiales. Como los ojos falsos que les ponen a los animales disecados. Una mala imitación de lo real. Mi padre era antropólogo, y yo reconozco a una persona cuando la veo. Este no lo era. Los siguientes minutos son un borrón en mi memoria. Recuerdo que corrí de vuelta en la dirección por la que había venido, resbalándome y deslizándome en la piedra cubierta de algas que había debajo de mí. Podía oír a él persiguiéndome. Y, peor aún, podía oír a más de ellos detrás de él, correteando por la cueva con lo que me sonaban como manos y pies mojados, resbaladizos y con garras. Mientras corría, pateé rocas hacia atrás, esperando que frenaran el avance de la criatura. Supongo que debió haber funcionado, porque, lo siguiente que supe, es que había alcanzado a llegar a mi bote y me había largado de la isla, sin siquiera molestarme en mirar hacia atrás y ver lo cerca que había estado de escapar. Esto me lleva al día de hoy. Como era de esperar, no he podido dormir. Pasé toda la noche investigando, tratando de averiguar qué fue exactamente lo que me pasó. Por lo que he podido reconstruir, es probable que la primera parte de la historia que me contaron fuera cierta. Mi padre probablemente vio la cueva, buscó la oportunidad de explorarla al amparo de la oscuridad y se aventuró en sus profundidades, con la esperanza de descubrir un tesoro antropológico escondido. Pero no creo que haya encontrado nada humano en ese horrible lugar, y ahora estoy seguro, incluso más que antes, de que está muerto. ¿Sabes de dónde viene el nombre de Isla de Morgan? Yo no lo sabía antes de mi sesión de investigación de medianoche. Siempre había asumido que simplemente se llamaba así por una figura importante de la zona, como Jacksonville o Pensilvania en los Estados Unidos. Pero resulta que no es así. Dudo que muchos de los residentes actuales de Arfordir capten el significado del nombre. Casi ninguno de ellos es galés, y menos aún son lo suficientemente mayores o están lo suficientemente arraigados en la zona como para recordar alguna de las leyendas asociadas a él. Resulta que un Morgan o Morgan es un término galés que designa a una criatura que atrae a los hombres a su guarida, normalmente con su belleza o su voz encantadora, para ahogarlos o consumirlos. En Estados Unidos, podríamos referirnos a esta criatura como una sirena. Creo que es probable que estas criaturas sean las que encontré en la cueva anoche y, si es así, no tengo ninguna duda de que son responsables de las desapariciones de numerosos visitantes y lugareños a lo largo de los años, incluido mi pobre padre. Mientras escribo esto, estoy sentado en el porche trasero de la vieja casa de vacaciones. Mi vuelo sale mañana por la mañana y tengo una noche más en la pequeña y sucia posada que hay al final de la calle, pero algo me llamó para que volviera aquí y me dijera que mirara el mar oscuro una última vez. Espero sinceramente que no haya sido el sonido lo que me trajo hasta aquí, ese hermoso y dolorosamente triste timbre que resuena en los acantilados y me atrae más, sonando mucho más melódico que hace todos esos años. Al inclinarme, puedo ver de nuevo las motas de luz sobre el agua, que se inclinan hipnóticamente hacia arriba y hacia abajo mientras las olas pasan por debajo de ellas. Me siento mal del estómago. Mi padre estaba equivocado. No se parecen en nada a los diamantes. Al mirarlos ahora, puedo verlos como lo que son. Falsos. Muertos. Vacíos. Como taxidermia.